Hola, buen día, doctor y compañeros, somos el equipo número 5 y nosotros le vamos a hablar sobre electrónica molecular. A manera de introducción, pues debemos recordar que durante más de medio siglo la electrónica digital se ha soportado en el desarrollo de semiconductores con el beneficio indudable de nuestras sociedades. Sin embargo, el problema de la electrónica convencional es que la integración está alcanzando límites y muy pronto será extremadamente difícil continuar con la ley de Moore. Por ello se buscan nuevas alternativas como la computación molecular o también llamada nanoelectrónica. Ok, recordemos que la electrónica es el aprovechamiento, el control, el uso y el diseño del flujo de electrones y el diseño de dispositivos o materiales sean activos o sean pasivos. Entonces, estos materiales, al estar constituidos por moléculas o conjuntos de aglomerados más grandes, están llegando al límite de la famosa ley de Moore. Recordemos que cada año los transistores se tienen que reducir en tamaño. Y entonces la solución a esto, o la alternativa, es la llamada nanoelectrónica, debido a que los componentes son del tamaño realmente molecular y se aprovechan dichas moléculas para hacer los componentes sean pasivos o sean activos. Bueno, me tocó antecedentes y perspectivas, en donde la manipulación del ADN ha logrado avances sorprendentes, tanto que ha sido posible diseñar algoritmos para cambiar, separar y modificar elementos en las cadenas de ADN. Esto para crear un código no binario con la finalidad de formar circuitos electrónicos mediante compuertas lógicas. Y como perspectiva, el ADN es el camino hacia la construcción de un computador electrónico. De ahí me tocó lo que es su definición, donde la electrónica molecular es la rama de la ciencia que estudia el uso de incorporación de moléculas orgánicas en dispositivos electrónicos, en donde se utilizan elementos activos como la comunicación, detección, etc., o pasivos como los rectificadores de corriente, pasivantes de superficie en dispositivos electrónicos. Como ventajas en electrónica molecular tenemos 5 principales puntos. El primero es que las moléculas que se utilizan tienen las propiedades que pueden asemejarse a los componentes electrónicos que normalmente conocemos, los que se encuentran tanto en dispositivos como computadoras o en otros tipos de dispositivos, los cuales pueden ser cables, transistores o rectificadores, los cuales son los más, por así decirlo, importantes en este rubro de la electrónica molecular. Como segundo punto, el tamaño pequeño que los dispositivos electrónicos moleculares tienen pueden adquirir un comportamiento predecible. Es decir, como la isla central es una sola molécula, teniendo conocimientos de biología molecular, se puede predecir el comportamiento de esta molécula en torno a los diferentes componentes que ésta puede tener aunados. El autoensamblaje químico, que es una característica muy importante de la electrónica molecular, ya que se basa mucho en la técnica de bottom-up, desde el fondo hacia arriba. Es conmutable entre configuraciones estables y sobre todo que tienen propiedades ópticas, eléctricas y estructurales, las cuales pueden ser sintonizables por una elección de composición química y la geometría que ésta puede adquirir en relación a los distintos tipos de componentes que la molécula puede tener a su alrededor. Ahora, como componentes en electrónica molecular tenemos los 4 principales, los más importantes, los cuales son los cables moleculares, los transistores moleculares, los rectificadores moleculares y los switch moleculares o los interruptores. Los cables moleculares, estos pueden estar hechos a base de cadenas bases polifenilo, cualquier tipo de polifenilo, y como principal característica es que estos pueden alcanzar corrientes de hasta 30 nanoamperes por molécula. Los transistores moleculares pueden estar hechos de los ya tan conocidos como DOTs, los cuales como característica es que su frecuencia puede ser de hasta 10 teraflops. En los rectificadores moleculares tenemos que estos están hechos por un sistema de A, un donador de electrones con un potencial de ionización bajo y un aceptor de electrones con una alta afinidad electrónica. Como donador tenemos al tetrahidrofulvaleno, que es una molécula muy característica para este tipo de componentes en electrónica molecular, y como aceptor tenemos al tetracianoquinadimetano.
En switches moleculares, los cuales están caracterizados porque estos son interruptores fotocrómicos, o sea que son sensibles ante la luz, y cualquier cambio en esta, tanto de luz visible como de la radiación electromagnética, pueden inducir a que estos sean apagados o encendidos, dependiendo. Y una de las moléculas más usadas para este tipo de switches moleculares en electrónica molecular es el IETIL-NT. Ahora les voy a hablar sobre las compuertas NADN y ADN. Recordando que el ADN es una estructura molecular que consta de dos entradas y una sola salida. Entonces, el artículo en el cual nos basamos nos explica toda una serie de pasos por la cual codifican todas las moléculas de ADN para hacerlas en cadenas que sean repetibles y que sean extrapoladas al código que conocemos de ceros y unos, el código binario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de verdad booleana molecular de la secuencia 3' a 5'. Entonces, la presencia de la respectiva cadena en este caso representa un 1 lógico para esa entrada, y la ausencia de la misma pues representa el 0 lógico. Entonces, vemos aquí las combinaciones para la tabla de verdad, en la cual consta de dos entradas y una sola salida, y vemos la tabla de verdad como la ausencia de la cadena interpreta o se extrapola a la ausencia o presencia del 0 o del 1. Ahora bien, como desventajas en este tipo de dispositivos en electrónica molecular, es que el ADN, al ser un material biodegradable, la implementación a futuro de este tipo de circuitos a gran escala, su desventaja es que ellos mismos pueden irse desintegrando con el paso del tiempo, ya que pues, la biodegradabilidad del ADN, aunque sí es muy prolongada, tiende justamente a degradarse en un cierto periodo de tiempo. Especialmente si las condiciones de temperatura, de presión, de pH no son óptimas para el sistema, pues se induce a una biodegradabilidad, el cual el ADN también puede ser atacado por diferentes agentes patógenos, o incluso podrían reaccionar con algunos entes biológicos que puedan estar inmersos en el medio en donde se esté pues haciendo lo que es el dispositivo molecular. Y finalmente, en la conclusión, pues podemos decir que la electrónica molecular o moletrónica, las moléculas individuales sirven como interruptores o cables cuánticos de unos pocos átomos de espesor que sirven como cableado. El hardware se sintetiza químicamente desde el enfoque de abajo hacia arriba y que se utiliza para reducir el consumo de energía. Y finalmente, gracias al paralelismo que la moletrónica ofrece, hasta 7 billones de compuertas lógicas se pueden operar al mismo tiempo, y esto es en un tamaño totalmente diminuto.